a hacer este Urgente. noticiero. Noticias del momento. Rocío Fonseca en La Moneda. Urgente. Hola Rodrigo, gusto saludarte. Si Igual, hace amiga. pocos minutos pudimos confirmar que el presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia al ministro de Energía Diego Pardo luego de este error de cálculo ya en las cuentas de la luz que hemos visto ha provocado una serie de reacciones en el mundo político, una acusación constitucional que anunció la UDI, a la que se sumó el Partido Republicano, y por su parte también el oficialismo también ha hecho distintas presiones pidiendo responsabilidades políticas sobre este error que impacta directamente a la ciudadanía, a los clientes, que impacta directamente el bolsillo también de todos los chilenos y chilenas. En búsqueda de soluciones de lo que ha sido esta polémica por este error de cálculo, la verdad es que ha sido una mañana bastante intensa acá en el Palacio de la Moneda, pese a las distintas actividades que han tenido distintos personeros de gobierno. El foco ha estado en el ministro de Energía, Diego Pardo, y en esta polémica que la verdad ha sido bastante difícil entender para la ciudadanía, un error bastante inédito que finalmente afecta directamente el bolsillo de los distintos chilenas y chilenas y que ha repercutido sin duda en el mundo político y sobre todo acá en el Palacio de la Moneda en un día marcado por distintas noticias, un día en el que el presidente Gabriel Boric regresó a territorio nacional luego de su visita a Italia, este encuentro que tuvo en Roma con el Papa León XIV, y bueno, un regreso con un bastante movimiento acá en el Palacio de la Moneda, donde ha tenido que llegar a apagar incendios, como se dice. Más bien estuvimos esperando al ministro de Energía, Diego Pardo, ingresó al Palacio de la Moneda hace aproximadamente una hora atrás, lo hizo por el subterráneo, la verdad sin mayor contacto con la prensa, se reúne con el mandatario y es ahí donde el presidente le habría pedido justamente su renuncia, luego de esta polémica que solo ha ido escalando, que ha aumentado la tensión acá en el Palacio de la Moneda. Yo los quiero invitar a ver un poco el ambiente que se está viviendo acá en el Palacio de Gobierno. Hemos visto llegar también algunos de los ministros, el ministro de Vivienda Carlos Montes, el ministro de Economía por su parte también llegó hace pocos minutos atrás, y ahí se levantó una nueva duda porque el ministro de Economía al ingresar él dice que se viene a reunir con el jefe de gabinete del presidente de la República. ¿Podrá ser el futuro ministro, por ejemplo? Bueno, son varias de las dudas que están surgiendo en los últimos minutos acá en el Palacio de la Moneda, considerando que al salir el ministro de Energía, Diego Pardo, va a tener que asumir la cartera una nueva persona, un nuevo ministro, quien se va a tener que hacer cargo de esta polémica que está muy latente, que ha ido aumentando. La tensión, la verdad, se ha marcado desde muy temprano en este lugar, una jornada que comenzó, en este caso, con una actividad desde el gobierno con el CERVEL para explicar un poco cómo va a ser el despliegue para las elecciones del próximo 16 de noviembre, pero la verdad el foco sin duda ha estado en esta polémica. Se puso importante explicar cómo surge más bien este error que se dio a conocer hace unos días atrás por los medios de comunicación, pero más bien es un mal cálculo, como lo ha llamado el propio ministro, exministro ya a esta altura, Diego Pardo, nace el 2017, cuando se modifica un decreto donde se establecía cómo se debería calcular, y eso lo aplicaron durante todos estos años. Lo que resulta más inexplicable es que después de 2 años de estar aplicando este cálculo mal hecho, detectan finalmente que acá había un error. Hace 2 meses nadie, la verdad, había dicho nada. Hace 2 meses ya sabían que este error estaba latente, y más bien fue hace unos días cuando esto sale en los medios de comunicación que se hace público, que el ministro explica que ellos ya estaban al tanto de esta información y que están buscando soluciones. Pero la verdad, finalmente es ¿cómo van a subsanar esto? Bueno, en un nuevo decreto que se comenzaría a aplicar desde enero. ¿Qué pasa? Que de acá a diciembre vamos a seguir pagando las cuentas de la luz con este mal cálculo, porque eso ya está escrito de cierta forma así por este decreto. Recién se estaría trabajando en este nuevo decreto para lo que van a hacer el 2026. Y esa es la duda finalmente. ¿Qué va a pasar en estos próximos meses de aquí a que termine el año? Y por otra parte, en 2026, finalmente, ¿cómo se va a subsanar esto? Acá hubo un mal cálculo que finalmente se va a tener que ir viendo cómo se va a recompensar, a reembolsar a las personas, porque más allá de que acá pueda haber una rebaja, por ejemplo, las cuentas del 2026, el IPC va cambiando. Si yo pagué 10 pesos más el año pasado, estos 10 pesos ya no valen lo mismo en el 2026. Así que es una compensación bastante difícil que van a ir calculando, que se espera llegar a una solución desde el mundo político, desde los expertos, mejor dicho, para ver finalmente cómo van a compensar a las personas. Nosotros, Rodrigo, nos quedamos acá muy atentos
estamos a la espera de lo que va a ser ya Tengo novedades, este comunicado Rocío. oficial del Palacio de la Moneda. Bien, gran trabajo, Rocío. Fuimos los primeros en informar esto. Ahora les quiero leer lo que acaba de entregar el gobierno, comunicado de prensa que nos acaba de llegar. La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República informa que Su Excelencia, el Presidente de la República, Gabriel Boric, ha aceptado la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardo Lorenzo. El presidente agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Diego Pardo. Asimismo, se informa que el mandatario ha nombrado a Álvaro García Hurtado como biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía. Álvaro García entonces va a estar en los dos ministerios. Álvaro García cuenta con una larga trayectoria en el servicio público, la academia y el mundo empresarial. Es ingeniero comercial de la Universidad Católica, Master of Art de la Universidad de Maryland y de la Universidad de California de Berkeley. Bueno, la información del momento es que el presidente de la República aceptó la renuncia del ministro Pardo. Punto final. Rocío, ambiente, reacciones en La Moneda. Sí, Sepu, acá harto movimiento, principalmente los distintos medios de comunicación, por supuesto, informando esta noticia de último minuto. La expectación estaba puesta desde muy temprano en el ahora ex ministro de Energía, Diego Pardo. Sabíamos que él se iba a llegar en algún momento a reunirse con el presidente, lo estuvimos esperando en el patio de Los Cañones, una llegada que tardó unos minutos. Ellos habrían reunido bastante temprano en esta mañana. Después Diego Pardo participó en una actividad, en un foro organizado por el diario El Mercurio, y luego de eso llegó hasta acá al Palacio de la Moneda, una llegada que yo les comentaba minutos atrás, fue bastante silenciosa de cierta forma, evitó el contacto con la prensa. Y miren, nosotros estábamos ubicados con mi compañero Alejandro Olivares en el patio de Los Cañones, al otro lado de la Moneda. Y el entonces ministro Diego Pardo hizo ingreso, si es que podemos mostrarle por acá, nos vamos a ir moviendo de a poco, y hizo ingreso por ese sector, por el subterráneo, y él sube directamente esa escalera para llegar ya al segundo piso y reunirse con el presidente Gabriel Boric. Algo que estaba evidente, de cierta forma, estaba latente, sabíamos que iba a haber algún tipo de explicación por parte del Ejecutivo, la presión estaba sobre la mesa, principalmente tras este anuncio de la acusación constitucional que hicieron de la UDI, a la que se sumó el Partido Republicano, pero por otra parte también la presión que había desde el propio sector, desde el oficialismo, quienes también estaban pidiendo las distintas explicaciones, entendiendo que esta no es cualquier polémica, esto afecta directamente al bolsillo de los chilenos y chilenas. Fueron cerca de 2 años, un poco más, que estuvimos todos finalmente pagando estas cuentas de la luz con un cálculo mal hecho, y que finalmente ahora se busca compensar, pero la duda es cómo se va a hacer esa compensación, porque más allá de que acá haya un reajuste, una rebaja, las cuentas de 2026, finalmente ese cálculo va cambiando, el IPC va cambiando, esos 10 pesos que quizás te cobraron de más en un mes ya no van a valer lo mismo que lo que valieron hace 2 años atrás. Entonces es importante ver cómo se va a proceder de acá en adelante, más allá de las responsabilidades políticas, en voz de los expertos, cómo se va a avanzar para poder compensar a las personas que han tenido que ir reajustando. Recordemos que hace pocos meses atrás tuvimos el descongelamiento de las tarifas eléctricas, algo que impactó, que fue muy polémico y que finalmente repercute nuevamente en el bolsillo de los chilenos. Así que está sobre la mesa eso, pero por otra parte también qué rol va a cumplir ahora el ministro García, biministro Economía, Energía, que fíjate, Sepu, que minutos antes de este contacto justamente el ministro de Economía, ese entonces, llegó por el patio de Los Naranjos. Nosotros lo abordamos, él la verdad no quería hablar y solo dijo una frase. Dijo que se venía a reunir con el jefe de gabinete del presidente de la República. Y creo que con esa frase lo dijo todo, al menos eso es lo que comentábamos acá en el Palacio de la Moneda, y de inmediato el rumor fue que él iba a asumir el cargo ya del Ministerio de Energía. Lo que no sabíamos es que finalmente queda como biministro a cargo de Economía, a cargo de Energía, al mando de 2 carteras muy importantes, sobre todo tras este polémico error que la verdad
verdad ha marcado sin duda la agenda de los últimos días, ha golpeado ya al oficialismo principalmente, ha complicado el Palacio de la Moneda, y lo que se esperaba era que justamente esto que pasó, que en las próximas horas, que durante estas jornadas se iba a dar algún tipo de explicación, algún cambio de gabinete o evidentemente lo que pasó, la salida de Diego Pardo del Ministerio de Energía. Una jornada que ha estado marcada por distintas actividades que, más allá del despliegue que han tenido los personeros de gobierno, los ministros han tenido que estar dando explicaciones de este tema. Y también lo que sabíamos es que el día de mañana, porque muchas veces sabemos, estas cosas pasan los días viernes justamente, bueno, mañana justamente comienza el pago de la deuda histórica a los profesores, una actividad muy importante para nuestro país, una actividad importante para el gobierno y que por supuesto no querían ver opacada por ningún tipo de polémica, y por lo mismo creemos, lo que se especula es que se habría acelerado aún más esta decisión, más allá de por supuesto las presiones políticas. Obviamente, pero acá tenía que haber un responsable y el responsable tenía que irse. Punto final. O sea, el responsable de esto, ¿quién era el responsable? Tenía que irse. No había más vuelta. No había más vuelta. Si el responsable era Pardo, para afuera. Así era. Había que hacerlo así. Esta es una embarrada muy, muy grande. Le han hecho pagar a la gente, nos han hecho pagar la luz 2, 3 veces más, cobrándote el IPC 2 veces más en tu cuenta. Ha sido irrisorio. Hoy día la gente en la radio me contaba en la mañana cómo se le triplicaban las cuentas de la luz. Entonces, ¿qué iba a pasar? Nada, no iba a haber ningún responsable acá. Bueno, el responsable para afuera. Ahora, acciones. Ahora, soluciones. Ahora, ¿cómo le devuelvo la plata a la gente?